Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a tocar el corazón, y sí, como dice el título, prepárense porque el amor de Halil Ibrahim por Esla es tan profundo, tan puro, que es muy probable que las lágrimas asomen a sus ojos. Vamos a explorar un gesto inolvidable que encapsula toda la fuerza de este amor. Si son amantes de las historias conmover y de las relaciones que desafían todo, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole clic al botón rojo de abajo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias que, créanme, vienen cargadas de emoción. Hoy vamos a desgranar la historia de Halil Ibrahim y Esla, dos almas destinadas a encontrarse, y cómo su amor se manifiesta en actos que trascienden lo ordinario. Hablaremos de cómo este amor, nacido en circunstancias quizás complicadas, se forja en una conexión inquebrantable. El título no miente y es que hay momentos en las narrativas, tanto ficticias como reales, que se graban a fuego en nuestra memoria, y el amor de Halil Ibrahim por Esla tiene precisamente uno de esos momentos. Un gesto que no solo demuestra su devoción, sino que también nos enseña el verdadero significado del sacrificio y el compromiso. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? ¿De dónde vienen? ¿Qué los une? A menudo las historias de amor más impactantes surgen de los lugares más inesperados, y la de ellos no es la excepción. La trama se desarrolla en un contexto que a veces puede ser duro, pero es precisamente en esa dureza donde el amor se vuelve un refugio, una luz. Halil Ibrahim, un hombre que quizás ha tenido que luchar desde joven, encuentra en Esla un motivo para seguir adelante, una razón para ser mejor persona. Y Esla, a su vez, descubre en él un apoyo, una fuerza que tal vez nunca creyó encontrar. Lo que hace a esta relación tan especial es la autenticidad. No es un amor perfecto, no es un camino de rosas sin espinas. Al contrario, su amor se pone a prueba, se enfrenta a obstáculos, a malentendidos, a presiones externas. Pero es en esos momentos de adversidad donde la verdadera esencia de su vínculo se revela. Y es ahí, en medio de la tormenta, donde Halil Ibrahim realiza ese gesto que nos deja sin aliento. Un acto que no busca el aplauso ni el reconocimiento, sino que nace de lo más profundo de su ser, impulsado por un amor que lo consume y lo impulsa a hacer lo imposible. Pensemos por un momento en la magnitud de un gesto que puede provocarnos lágrimas. No hablamos de pequeñas atenciones, sino de algo que implica un riesgo, un sacrificio personal, algo que cambia el curso de las cosas. ¿Qué podría llevar a un hombre a hacer algo así por la mujer que ama? Podría ser la necesidad de protegerla, de asegurar su felicidad incluso a costa de la propia, o quizás un acto de redención, de enmendar errores pasados o de compensar un sufrimiento infligido. Sea cual sea la motivación exacta, el resultado es el mismo, un acto de amor puro y desinteresado que resuena en quienes lo presencian. Para entender la profundidad de este gesto, es crucial comprender la personalidad de Halil Ibrahim. A menudo los personajes masculinos en las historias que nos cautivan son aquellos que, a pesar de sus luchas o su rudeza aparente, esconden un corazón tierno y una lealtad inquebrantable. Halil Ibrahim parece ser uno de esos hombres. Quizás tenga un pasado complicado, quizás haya tomado decisiones equivocadas, pero su amor por Esla lo transforma, lo eleva. Es un hombre que aprende a amar con intensidad, con una pasión que lo lleva a extremos. Y es esta intensidad la que culmina en ese gesto memorable. Por otro lado, Esla. Ella no es simplemente una receptora pasiva de este amor. Seguramente también aporta su propia fuerza, su propia resiliencia. El amor entre ellos es un intercambio, una conexión de almas. Quizás Esla haya tenido que luchar por su propia vida, por su independencia, y Halil Ibrahim ve en ella una chispa que merece ser protegida y cultivada. O tal vez, ella es la que le brinda a él la luz que tanto necesitaba en su oscuridad. La dinámica entre ellos es lo que hace que la historia sea tan atractiva. Ahora, ¿cuál es ese gesto inolvidable? Sin entrar en demasiados detalles específicos para no arruinar la sorpresa por completo si aún no han visto la historia, podemos decir que se trata de algo que implica una renuncia, una entrega. Algo que pone los deseos y las necesidades de Esla por encima de los propios. Podría ser un sacrificio económico, un sacrificio de un sueño personal, o incluso un acto de valentía extrema para proteger su futuro juntos. La clave está en que no es un acto superficial, sino uno que requiere una profunda reflexión y un amor que trasciende el egoísmo.
Imaginen la escena. El clímax de la historia, donde todas las tensiones llegan a su punto álgido. Y en ese momento crucial, Halil Ibrahim toma una decisión. Una decisión que a muchos les parecería impensable, pero para él es la única opción. El peso de esa decisión, la magnitud del sacrificio, es lo que nos conmueve hasta las lágrimas. Es ver a alguien poner todo lo que tiene, todo lo que es en el altar del amor. Es un recordatorio de que el amor verdadero en su forma más pura, puede ser también un acto de entrega total. Este gesto también nos habla de la importancia de la comunicación en una relación. ¿Se anticipa el gesto? ¿Se habla de él? ¿O surge de repente como una respuesta a una crisis? Las historias bien contadas suelen tener ambos elementos. Quizás hubo conversaciones previas, anhelos expresados por Esla que Halil Ibrahim se propuso cumplir. O tal vez fue una situación inesperada, una amenaza que obligó a Halil Ibrahim a actuar de manera drástica, pero siempre con el bienestar de Esla como objetivo principal. Las emociones que evoca este gesto son complejas. Hay tristeza, sí, por el sacrificio que implica. Pero también hay admiración, respeto y una profunda esperanza. Admiración por la fuerza del amor que puede inspirar tales actos. Respeto por la valentía de quienes se atreven a amar de esta manera. Y esperanza porque nos demuestra que el amor, incluso en las circunstancias más difíciles, puede ser una fuerza transformadora y redentora. Pensemos en cómo este tipo de historias resuenan con nosotros. Nos recuerdan nuestras propias experiencias de amor, nuestras propias luchas y sacrificios. Nos invitan a reflexionar sobre lo que el amor significa para nosotros y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por las personas que amamos. El amor de Halil Ibrahim por Esla es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un faro que ilumina la posibilidad de un amor así. Y este gesto, este acto inolvidable, se convierte en el punto culmen de su narrativa. Es la prueba irrefutable de la profundidad de su sentimiento. Es la imagen que queda grabada en la mente de los espectadores, la escena que se repite una y otra vez, evocando las mismas emociones cada vez. Es el momento en que el amor se materializa en una acción poderosa, dejando una huella imborrable en la historia de estos dos personajes y en nuestros corazones. Así que para recapitular, hemos explorado la historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla, un amor que se forja en la adversidad y se eleva a través de un gesto de sacrificio y devoción inquebrantable. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este acto inolvidable, destacando la profundidad de los sentimientos de Halil Ibrahim y la importancia de la conexión entre ambos personajes. Este gesto no es solo un punto álgido en su narrativa, sino también un recordatorio poderoso de lo que el amor verdadero puede inspirar. Nos ha conmovido, nos ha hecho reflexionar y, sin duda, nos ha dejado con esa sensación agridulce en el pecho que solo las grandes historias de amor saben provocar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exploración del amor de Halil Ibrahim por Esla y de su gesto inolvidable. Me encantaría saber qué pensaron ustedes sobre esta historia. ¿Les conmovió? ¿Tienen alguna otra historia de amor que les haya marcado de forma similar? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me nutre enormemente saber qué les resuena. Y si este vídeo les ha gustado y sienten que merecemos su apoyo, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta, que lo compartieran con sus amigos y familiares para que más personas puedan emocionarse con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido que esperamos les toque el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.